Vamos a ver ejemplos sobre las componentes de la aceleración, ¿no? Entonces, vamos a hacer un dibujito. Espero no me quede tan mal. De una autopista, en una curva. Bueno, supongamos que este es un coche. Que están a lo mejor las ruedas. Y que se mueve pues hacia acá. A una velocidad de 60 millas por hora. Y que bueno, ese es el A. Esta autopista está en una curva de forma pues circular, que su radio de curvatura son 2500 pies. Entonces, ¿qué es lo que dice el problema? Dice un automóvil, viaja sobre una sección curva de una autopista. Viaja en una autopista de radio 2500 pies a una rapidez de 60 millas por hora. Entonces dice, el automovilista aplica repentinamente los frenos. Entonces de repente frena a una tasa constante, o sea que la aceleración negativa es constante. Frena a una tasa constante. Pero esa aceleración de la que se refiere es la parte tangencial. Porque como sigue cambiando de velocidad, pues sigue girando, pues eso ya es otra cosa. Los frenos actúan indirectamente en esa aceleración. Actúan directamente en la tangencial, pero en la angular, pues es más indirectamente. De repente frena a una tasa constante, ¿no? Entonces se sabe que después de 8 segundos la rapidez se ha reducido a 45 millas por hora. Después de 8 segundos se reduce a 45 millas por hora. Entonces determinar la aceleración del automóvil inmediatamente después de que se han aplicado los frenos. Entonces, pues, ¿cuál es la aceleración del auto al aplicarle los frenos? Justo en el instante en el que se los aplica. Un poquito después, pues, al aplicar los frenos. Y pues se refiere pues obviamente a las dos componentes, tangencial y tangencial y normal, ¿no? Entonces vamos a ver. Pues lo primero sería pues convertir las millas a pies, ¿no? A pies por segundo sería lo más recomendable. No podemos estar mezclando chiles con peras con manzanas. Entonces vamos a convertir las 60 millas por hora a pies sobre segundos. Entonces una milla, ponemos acá abajo, una milla son 5280 pies. Ese es el factor de conversión. Así las inventaron los gringos. Bueno, más bien los ingleses. Y una hora, ponemos acá, son 3600 segundos. Eso no sé quién lo inventó, pero pues creo que tiene un poco más de tiempo. Al menos se estableció pues en París que esto debía de usarse así. Entonces pues hacemos esa cuenta en nuestra supercalculadora. Son
60 por 5280 entre 3600 nos dan 88 pies por segundo. Y lo mismo hacemos con los 45 millas por hora, ¿no? De manera completamente análoga, ¿no? 5280 entre una milla por una hora entre 3600 segundos. Hacemos la misma cuenta. Aquí nada más cambio el 60 por el 45. Son 66 pies por segundo. Y entonces, ¿cuál es la...? Bueno, pues como es constante la desaceleración, pues la aceleración tangencial, como es constante, es la aceleración promedio. Es la aceleración promedio. O sea, es delta v entre delta t, el cambio de rapidez entre el cambio del tiempo, que son la final, que son 66 pies por segundo, menos 88 pies por segundo, entre la cantidad de tiempo que tomó, que son 8 segundos. Entonces hacemos la cuenta. En la Casio son 66 menos 88. Entre 8 son menos 11 cuartos. Pero aquí somos físicos, no nos gusta así. Son menos 2.75. ¿Y qué son? Chiles, peras o manzanas son pies sobre segundos cuadrados, ¿no? Entonces esa es la componente tangencial. Es la componente tangencial. Y ahora vamos con la componente normal. Entonces, ¿cuál es la fórmula para la componente normal? Componente normal. Pues dijimos que era AN igual a la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura, entre ρ. Donde v al cuadrado estamos diciendo cuando es al principio, inmediatamente después de aplicar los frenos. Entonces en ese caso la velocidad, la rapidez inicial pues son 60 millas por hora, que son 88 pies por segundo al cuadrado. Y en radio de curvatura pues son 2500 pies. Entonces pues simplemente hay que dividir 88 al cuadrado entre 2500, ¿verdad? Es que nos das 3.09. Podemos poner como 3.10. ¿Y qué son chiles, peras o manzanas? Son pies cuadrados. Lo dividimos entre pies, pues se quedan pies. Y abajo pues quedan segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección? La magnitud y la dirección, ¿no? Entonces, pues el auto se mueve así. Y pues para acá actúa la velocidad, la aceleración tangencial, porque va frenando. El movimiento pues es hacia acá. Y la aceleración normal pues es esta de acá. Es la AN, porque pues va girando, ¿no? Es el cambio de dirección. Entonces lo que nos interesa pues es
pues es la aceleración de acá. Esta es la aceleración la que resulta de estas dos componentes. Se supone que pues se forma un triángulo rectángulo aquí. Y aquí tenemos un cierto ángulo alfa. Entonces, si quiero calcular el alfa, pues puedo hacerlo a través del la tangente del ángulo alfa. En la tangente del ángulo alfa, pues es cateto opuesto entre hipotenusa, es cateto opuesto entre el adyacente, es AN entre AT. Y ya tengo ambos datos. El AN son 3.10. El AN y el AT son menos 2.75. Pero bueno, como estoy usando este ángulo hacia acá, pues lo puedo considerar positivo. Si estuviera usando el ángulo pues hacia allá, pues sí habría que tomarlo negativo y hacer cosas, ¿no? Entonces, como estoy tomando en esa dirección, pues vamos a tomarlo positivo. Entonces son 2.75 pies por segundo al cuadrado. Y bueno, para hacer una sola cuenta, pues podemos ponerlo así, ¿no? Como alfa es igual al arco tangente. Así, ¿no? Lo ideal pues sería hacer la menor cantidad de cuentas posible para no perder tanta exactitud, ¿no? Entonces la arcotangente de 3.10 entre 2.75. Y bueno, algunos lo que hacen pues es deducen toda la fórmula y hasta el mero final es cuando sustituyen, no hacen ninguna sustitución intermedia, ¿no? A eso es a lo que deberíamos tirar, ¿no? Entonces es tangente a la menos 1 de esto, pues me da 48.4 grados. Para la aceleración tal cual, la magnitud, esa es la dirección. Para la magnitud, pues a mí la verdad se me hace más fácil usar el teorema de Pitágoras. En raíz de AN cuadrada más AT cuadrada. Porque pues son dos componentes perpendiculares. Estamos en un triángulo rectángulo, pues me parece que es lo más fácil. Aunque pues pueden usar algún seno o algo así. O coseno. Pero bueno, entonces esa n son 3.10 pies por segundo cuadrado al cuadrado más AT menos 2.75. Aquí da lo mismo. Mejor vamos a ponerlo positivo. Porque vamos, digamos, hacia allá. 2.75 pies por segundo cuadrado al cuadrado. Entonces es raíz de 3.10 al cuadrado más 2.75 al cuadrado. Son 4.14 pies por segundo cuadrado. Entonces ahí está la aceleración. Va en esta dirección a 48.4 grados. Así, hacia atrás, por decirlo así. Y la magnitud son 4.14 pies por segundo cuadrado. A eso va desacelerando, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio, otro problema. Bueno, en este ejercicio pues se hace referencia a un problema que ya habíamos hecho antes, en un video anterior. Entonces es algo así, que lanzábamos una pelota, un proyectil, a 180 metros por segundo, a 30 grados sobre la horizontal. Y esto pues iba a pegar por acá.
abajo de un acantilado que mide 150 metros. Y en ese ejercicio había que determinar la distancia X. Esa distancia era 3100 metros, más o menos. Y ya, ¿no? Entonces, bueno, en ese proyectil problema. En el proyectil mostrado en la figura, y pues hecho en un video anterior, debo determinar el radio mínimo de curvatura de la trayectoria. Determinar el radio mínimo de curvatura. De la trayectoria. O de su trayectoria, ¿no? Entre aquí y acá, ¿no? Ese es el problema. Y bueno, ese es más un problema no tan mecánico, sino de analizar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, determinar el radio mínimo de curvatura. Tenemos una fórmula para curvatura, o que involucraba la curvatura, que era que la componente normal de la aceleración era v cuadrada entre la dichosa curvatura. Entonces de aquí, pues podíamos despejar ρ y pues era v cuadrada entre an. Y queremos maximizar esto, o perdón, minimizar esto. Cuando es mínima, cuando el de arriba es mínimo y cuando el de abajo es máximo. Ρ es mínima si v cuadrada es mínimo y an es máximo. Si encontramos un punto, un lugar donde el de arriba sea mínimo, como ρ, y el de abajo sea máximo, entonces habremos encontrado el ρ. Ok, y entonces, ¿cuál es ese v mínimo? Entonces, pues hay que recordar cómo es v, ¿no? Entonces, v, o cuál es la magnitud de v, tiene una magnitud x, que va en dirección de la x, y gorrito, y una dirección y, que va en la dirección j. Pero bx es constante. Y by es variable por la gravedad y sin resistencia del aire. Entonces lo lanzo así, la dirección horizontal siempre es la misma, la dirección vertical pues va disminuyendo de acuerdo a la gravedad. Entonces, si calculo v, es la raíz de vx cuadrada más by cuadrada. Pues, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, como vy cuadrada siempre es mayor que 0, mayor o igual, entonces v siempre es mayor o igual que la raíz de vx cuadrada. ¿Ok? Si a esto le sumo algo positivo, pues me va a dar algo más grande, ¿no? Si calculo la raíz,
pues como es positivo, pues es Vx. Entonces la V siempre es mayor o igual que Vx. Y es igual, pues cuando la Vy es igual a 0. ¿Hay algún lugar donde Vy es igual a 0? Porque si lo hay, pues ese me daría el mínimo, ¿no? Aquí pues iba a dibujar, ¿no? La componente Vx y Vyj. Esta siempre es constante y se le va a estar agregando pues este cachito de acá. Hay un lugar donde es constante, pues es en el punto máximo. Entonces tenemos que en la máxima elevación Vy cuadrada se hace igual a 0. Y entonces, si se hace igual a 0, pues esto ya no aparece y pues alcanza su mínimo. Ya no le estamos sumando esa cantidad positiva que había dicho. Y entonces su V alcanza su valor mínimo, que es igual a la Vx. ¿Quién es Vx? Pues es la misma del principio, es 180 metros por segundo por coseno de 30 grados. Y bueno, podemos calcular de una vez. 180 por coseno de 30 son 156 metros por segundo. ¿Y qué pasa con la AN, que quiero encontrar la máxima? La AN, bueno, la A siempre es constante. La A siempre es constante hacia acá. Y tengo una componente normal y una componente tangencial. ¿Cuándo es máxima esta AN? Si esa es constante, pues si hiciéramos así como una animación en GeoGebra, pues veríamos que la AN, la componente es más grande, pues cuando es igual a la A. O podemos verlo pues mejor así, ¿no? A ver cómo. De manera parecida como vimos esto. Como A es igual a la raíz cuadrada de AN cuadrado más AT cuadrado. Y el AT cuadrado, pues como es un número elevado al cuadrado, es mayor o igual que 0. Entonces A es mayor o igual que la raíz de AN al cuadrado, que suponemos que es positiva. Bueno, que siempre es positiva, lo tomamos en sentido positivo. Entonces A es mayor o igual que AN. Y entonces, si al AN alcanza el máximo, AN alcanza su máximo A cuando el AT pues es igual a 0. Cuando AT cuadrado es igual a 0, pues el A es el AN, es cuando alcanza su máximo. Es como una cota y la A no pasa de ahí. De aquí pues nunca va a pasar, ¿no? Pero pues si llega hasta acá, pues ese va a ser el máximo, ¿no? Es más o menos la idea de esto. Entonces AT pues es igual a 0, ¿no? En ese lugar alcanza su máximo. ¿Cuándo es el AT igual a 0? Pues cuando A es perpendicular a AT. AT es igual a 0 cuando A es perpendicular a AT
o más bien a la dirección de la trayectoria. O sea, al ET. ¿En qué punto? Pues la gravedad es perpendicular a esta parábola. ¿En qué punto? Pues la recta vertical es perpendicular, forma ángulo de 90 grados con esa parábola. Pues justamente en la elevación máxima. Es decir, en la elevación máxima. Y en ese caso, AN, ahí AN toma su valor máximo, que es AN, es igual a, que es igual pues a la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Y ahora que tenemos esto, o sea que ya tenemos aquí el mínimo, acá el máximo, que son los que me dan el valor mínimo de la curvatura, el valor mínimo de la curvatura, perdón. Entonces pues simplemente sustituir acá. Sustituimos. Entonces tenemos ρ. La mínima pues es cuando tenemos 156 metros por segundo al cuadrado. Entre la gravedad son 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Y hacemos la cuenta. 156 al cuadrado entre 9.81 son 2480 metros. 2481, vamos a dejarlo en 2480 metros cuadrados entre metros, pues quedan metros. Segundos cuadrados entre segundos cuadrados se cancelan. Entonces la respuesta es de 248 metros. Entonces justamente en radio de curvatura, todo este choro fue para argumentar que el radio mínimo de curvatura se alcanza en la posición máxima, ¿no? Entonces, bueno, por el momento es todo. Muchas gracias.